Que una vez más podamos inclinar nuestros rostros. Vamos a una vez más encomendar este tiempo en manos de Dios. Amado Dios y Padre, queremos agradecerte porque nos permites estar juntos aquí en tu casa. Gracias por cada lugar donde tu nombre es proclamado. Gracias porque tenemos esta libertad. Permite que en nuestro país podamos tener todavía tiempos de quietud, que nos permitan no solamente nosotros reflexionar en tu precepto, en tu mandamiento, sino también compartir las buenas nuevas de salvación con todos aquellos que nos has dado la oportunidad estén a nuestro lado. Que en este momento, Dios, tu Santo Espíritu sea llenando nuestras vidas, seas hablando a nuestras mentes y corazones. Lo pedimos en el santo nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén. Estuve meditando ayer en el título que había puesto al mensaje y van a encontrar quizá un parecido mientras estaba ahí en la cama ya dispuesto a dormir. Pensaba que hubiera sido un título más apropiado, La verdadera sabiduría. Quiero que abramos nuestras Biblias en el primer libro de Reyes, en el capítulo 2, primer libro de Reyes, capítulo 2. Debo confesar que teniendo el Nuevo Testamento, pensaba que estudiar el Antiguo Testamento ya había quedado atrás. Sin embargo, vamos a darnos cuenta que toda la palabra ha sido inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, para perfeccionarnos. Muchas gracias. Entonces, ¿está la presentación ya? ¿Sí? Muy bien. Vamos al primer libro de Reyes, capítulo 2. Entonces podemos pasar al siguiente cuadro. Leemos ahí los primeros 3 versículos que dice: Llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo diciendo: Yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Es para quienes somos padres, es más, yo ya soy abuelo, y espero no parecerlo, pero soy. En algún momento me recordaban que fui anciano de la iglesia y anciano allá también en Sucre, en la iglesia de la UCE. Actualmente estoy pastoreando una iglesia de denominación luterana, aunque puedo decirles más bíblica, y esto de las denominaciones desaparecerán cuando el Señor Jesús vuelva. Y como anciano en ese tiempo, entonces le decía, ya me han ascendido, ahora soy abuelo, ¿no? Dios me llamó al pastorado hace algunos años. Justamente había puesto en mi corazón el deseo de compartir en alguna congregación, alguna iglesia allá en Sucre. Y yo le decía a Dios, estoy ocupado, trabajo en la universidad a tiempo completo, estoy como docente en la carrera de comunicación social allá en San Francisco Javier. Y sin embargo, no pasó mucho tiempo y llegaron unos hermanos y me dicen, queremos que seas pastor de la iglesia. Y yo todavía no podía creerlo, pero también decía, no puedo asumir una responsabilidad así por las ocupaciones que tengo. Así que busquen a alguien que esté con tiempo completo para que sea pastor de su congregación. Pero ya son casi 4 años que estoy en el pastorado allá, además de estar 25 años en la docencia, ahí en San Francisco Javier. Les doy todos esos datos para que saquen su conclusión sobre mi edad. Pero David decía en ese tiempo, se dio cuenta de que había llegado el momento en que él iba a partir. Él había gobernado 40 años sobre Israel.
Y llama entonces a su hijo, quien iba a ser el heredero al trono, a Salomón. Y le dice: yo sigo el camino de todos en la tierra. Estamos estudiando en este tiempo allá el libro de Eclesiastés, un libro complejo que no va a cobrar sentido para nosotros si es que no lo leemos de principio a fin. Y una de las cosas en las que insiste el Eclesiastés, el predicador, que eso es lo que significa esa palabra, y el autor es Salomón justamente, es en que todo hombre al final va a morir. Y David se da cuenta de aquello. Nosotros tenemos la esperanza de que Cristo vuelva antes. Pero si no, sabemos que vamos a estar con Él y que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Pero David llama a Salomón y le dice estas dos palabras en principio: esfuérzate. Y luego le dice que sea hombre. Nos hace recuerdo a el pasaje que está también ahí en la presentación de Josué, capítulo 1. Cuando Josué tuvo que asumir el liderazgo reemplazando a Moisés. Y si ustedes leen al final del libro de Deuteronomio, dice que no se levantó otro como Moisés, ¿no? Otro profeta así. Entonces, si yo me pongo en las sandalias o los zapatos de Josué, ¿no? Qué complicado. Además, era un pueblo tan numeroso. Se calcula que entre 1 y 2 millones habrían salido de Egipto. Entonces, hacerse cargo solamente de un curso, como es mi caso como docente, o de una congregación como pastor, ¿no? Significa un reto. Ahora, pónganse a pensar, ¿no? En el lugar de Josué y ahora en el lugar de Salomón, tener que conducir a un pueblo tan grande. Y Dios le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente, y sé valiente. Y ahí nos damos cuenta que David meditaba en la palabra de Dios, porque utiliza estas palabras y le dice: esfuérzate y sé hombre. Ahora, no se trata de discriminación. Creo que Dios ha dado roles, características al hombre y a la mujer. Y en el caso de los varones, sabemos que en el hogar, por ejemplo, cumplimos una función de protectores, de proveedores, de profesores. Somos el ejemplo para nuestros hijos. Y me llama mucho la atención que David aquí no le dice a Salomón: bueno, mira, he logrado ahorrar tanto, o sea, esta es la economía, estas son las finanzas que tiene el pueblo de Israel, no malgastes, no. Lo que le dice es: este trabajo requiere esfuerzo y requiere que seas como un padre para todo el pueblo, proveyendo, protegiendo, modelando, siendo ejemplo. ¿Y en qué tenía que esforzarse? Y eso es lo que me llama mucho la atención cuando uno lee Josué 1 también, ¿no? Le dice en el versículo 3: guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que esté escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. ¿En qué tenía que esforzarse principalmente? En guardar la palabra de Dios. ¿Cómo? Practicando, aplicándola, andando en sus caminos. No solamente se refería a tenerla en un sitial preferencial, ¿no es cierto? Generalmente nuestras Biblias están ahí bien guardadas. Cuando se nos cae, ¿no? Nos sentimos mal, pero no solo se refiere en ese sentido a guardar. Ustedes recuerdan, y hago un espacio publicitario como buen comunicador, escuchen la BBN 102.1 FM, aquí en La Paz. Y don Adrián Rogers dice: los marineros en la antigüedad guardaban las estrellas, no que se las metían al bolsillo, sino que fijaban su curso en la noche siguiendo lo que las estrellas señalaban como su rumbo. Así nosotros tenemos que guardar ¿qué? La palabra de Dios. Nuestro curso, nuestro caminar en la vida debe estar marcado ¿por quién? Por Dios y su palabra. Dice: observando sus estatutos y mandamientos. Ahora no es cuestión simplemente de un día, ¿no? Ya he leído o he venido a la iglesia, entonces ya me basta para toda la semana. ¿Sí? Parecería que estamos en dieta, ¿no? Tenemos que observar su palabra, leerla. Hace poco mi nieto Ian, Mateo, fue castigado por su mamá.
Bueno, no es novedad para los padres castigar a los hijos, ¿no? Los abuelos ya es cosa distinta. Y le dijo, no voy a permitir que tu abuelo, ni tu abuela, ni yo compremos nada para ti, estás castigado. Entonces llegamos, yo lo llevo a la escuela, está en primer año, y me dice, Abu, ¿me llevas a la tienda? Y yo le digo, no, sabes, estás castigado, no puedo. Entonces me dice, no, Abu, mi mamá dijo que ni ella, ni tú, ni mi abuela pueden comprarme, pero yo tengo dinero. Yo me voy a comprar. Y a veces somos así, ¿no? Como hijos, le damos vueltas al asunto. Y ahí dice, observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios. Un poco más, Salomón, no te puedes perder. Toda la palabra es útil. Toda. Sea precepto, sea mandamiento, sea testimonio. Toda, ¿no? A veces nosotros queremos escoger, ¿no? Estito me sirve, estito me gusta, esto no. No, toda. Y dice seguidamente, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, que era el texto que tenían hasta ese entonces. Y a mí me llama mucho la atención y digo, Dios me ha dado este privilegio de estar compartiendo con ustedes, estar pastoreando una iglesia. Y no es poca cosa. Y cuando se refiere a la ley de Moisés, no podía haber dicho a la ley de Dios nomás. Pero dice la ley de Moisés. Dios no se olvida de sus siervos. ¿Para qué? Para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Ahora hay ahí un absoluto. Todo lo que hagas, todo aquello que emprendas. Me encanta entrar a las librerías, buscar libros, y creo que mi hijo ha heredado aquello también, y tenemos nuestra colección de libros. Sin embargo, quizá los más vendidos son aquellos que dicen, ¿cómo lograr el éxito? ¿No? El ABC de tal cosa. Y nosotros seguimos comprando cuando en realidad tenemos el único y suficiente libro para que en todo lo que emprendamos, ¿cómo nos va a ir? Bien. Por eso nos llamamos bienaventurados. Aquellos que nos deleitamos en la palabra de Dios, como dice el Salmo 1. En su ley medita de día y de noche. Y nos compara con un árbol frondoso que da frutos en su tiempo, que su hoja no cae. Y todo lo que hace, prospera. ¿Dónde está la clave del éxito? Escuchar a Dios, aplicar su palabra. Y todo lo que Dios hace tiene un propósito. Y ahí dice, para que prosperes. He puesto unos gráficos ahí sobre la creación, los días de la creación, y aun cuando uno revisa la lógica de la creación, todo cobra sentido, ¿no es cierto? Dios primero separó la luz de las tinieblas, ¿no? Y cuando nosotros vamos a ordenar algún lugar, ¿qué necesitamos primero? Luz, ¿no? Luego separó lo seco de las aguas. Si él pensaba en poner plantas en el lugar seco, necesitaba que esté bien seco, ¿no? Y esas plantas iban a servir para lo que venía después, ¿no es cierto? Los animales. Y todo lo que había hecho, sol, luna, estrellas, las plantas, tenía un sentido, ¿no? Para que luego creara al hombre. Pero en suma, el propósito de la obra de Dios, ¿cuál es? Su gloria. Todo lo que Dios hace, lo hace para su gloria. En otras palabras, para que nosotros lo reconozcamos como Dios, como el Señor del universo. El Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pasemos, por favor. Dice el versículo 4, sigue David hablándole a Salomón, para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. ¿Cuál iba a ser el beneficio? No solamente para la familia real, sino también para el mismo pueblo. Iba a tener un gobernador que iba a sujetarse a Dios.
para que confirme Jehová la palabra que me habló. Y no debemos olvidar que el Rey de Reyes y Señor de Señores viene del linaje de David. Si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma. ¿Cómo estamos andando delante de Dios? ¿Podríamos decir que estamos andando así y que estamos inculcando eso a nuestros hijos? Creo que no hay mayor legado que un padre pueda dejar a su hijo que confíe en Dios. Me gusta algo que también escuché en la BBN, decía, no hay que enseñar a nuestros hijos a ser independientes, sino a que cuando crezcan, maduren, pasen la dependencia que tienen de nosotros sus padres a Dios. Y que sepan que tienen que rendirle cuentas a Él por lo que hagan, pero también que sepan que pueden contar con Dios en todo momento para estar ahí a su lado, socorrerlos. Andar, dice, con verdad, de todo corazón y de toda su alma. Y es así lo que nos señala también la ley de Moisés, ¿no? En Deuteronomio, ¿cómo se debe amar a Dios? El Shema, ¿no es cierto? Que esa era la palabra que solían los judíos poner en la filacteria, en esas cajitas, y se la ponían en medio de sus frentes o en sus muñecas como relojes, ¿no? Y decía que debemos amar al Señor nuestro Dios con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. Y creo que de vez en cuando nos hace falta reevaluar cómo estamos amando a Dios. Y no solo lo digo por ustedes, hermanos. No, claro, para los pastores es fácil hablar, ¿no? Porque ellos tienen una muñeca especial, ¿no? No, hermanos. En Eclesiastés 3:11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. Dios lo ha hecho todo hermoso. Entonces, ¿qué razón, qué argumento mejor para confiar en Dios sabiendo que Él tiene planes de bien para nosotros? Que Él quiere todo lo mejor, que todo lo que Dios hace, lo hace como hermoso. Volvamos a la creación, ¿cómo evaluó su obra? Y vio Dios que todo era bueno en gran manera. En otras palabras, excelente, perfecto, ¿no? He puesto en mayúsculas ahí la última parte de este versículo 4, dice, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Otro absoluto. ¿Y quién puede hablar de absoluto? Solo nuestro Dios. Pasemos, por favor. Vamos al capítulo 3, porque tiene varios capítulos y tenemos que llegar al final. No se asusten. Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Primera Reyes 3, versículo 4. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos. Sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Ahora, creo que no habría nada más lindo, ¿no? Yo sé que no nos gusta, pero aún David fue consciente de que sus días terminaban y el mejor consejo que podía darle a su hijo era, confía en Dios, sigue su palabra, a pie y juntillas. Porque como dice en 3 Juan, versículo 4, no hay mayor gozo que este, que el saber que mis hijos andan en la verdad. Pero pensando en un epitafio, creo que no hay nada más bonito que se diga, en este caso de Salomón, amó a Dios. Esta persona amó a Jehová, amó a Dios. Pero todavía aquí Salomón está bastante joven. Él dice que estuvo andando en los estatutos de su padre David. Ahí vamos a otra lección importante. Les decía hace algún momento, hace unos instantes, que es fácil a veces decir las cosas, pero hacerlas, ¿no? Y cómo aprendemos nosotros, cómo hemos asimilado los principios y valores a nuestra vida, no tanto por lo que se nos ha dicho, sino por lo que hemos visto, por cómo han modelado nuestros padres. Un ejemplo clásico es, ¿no? Hijito, no tienes que mentir, ¿no? Pero alguien viene a buscarlo y no es alguien deseable para el papá. ¿Y qué le dice al hijo? Sí, dile que no estoy, ¿no? Y el hijo sale y dice mi papá que no está, ¿no?
tenemos que modelar. Y aquí Salomón tuvo ese ejemplo. Dice, andando en los estatutos de su padre David. Gabaón era el lugar de los sacrificios, ofrecía 1000 holocaustos, pueden imaginarse, ¿no? Una entrega a Dios de su parte. Y Dios se complace en aquello y al final, en la última línea, le dice, pide lo que quieras que yo te dé. Y he puesto ese gráfico de alguien abriéndose su interior, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y también en la BBN decía un predicador que si queremos saber cómo está nuestra relación con Dios, revisemos nuestro tiempo y nuestra billetera. Y ahí nos vamos a dar cuenta dónde están nuestras prioridades. ¿En qué invertimos más tiempo? ¿En qué invertimos los recursos que Dios nos ha dado? Pide lo que quieras. ¿Qué pediríamos nosotros? ¡Wow! ¿No? A mis alumnos les enseño a hacer entrevistas, enseño periodismo en primer año y una de las preguntas que les pido que contesten es ¿qué harías con $1 millón? ¿No? Y hay algunos que quieren calificación mía y me ponen, los donaría a mi docente de periodismo, ¿no? ¿Qué habríamos pedido nosotros? Quizá en este mundo posmoderno, materialista, riquezas, ¿no? Pero ya sabemos lo que pidió Salomón. Pasemos, por favor. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Salomón entonces comienza diciendo, tú, Dios, eres lo principal en mi vida. No dice, yo quiero, ¿no? Y recuerdan ustedes la oración que el Señor Jesús compartió con sus discípulos, ¿no? Padre nuestro. Comienza exaltando a Dios, pero a veces nosotros estamos tan afligidos que primero vamos, ¿no? Dios, necesito, ¿no? O yo quiero. Tú hiciste gran misericordia. Reconoce que quien tuvo el control en la vida de David su padre y sobre el reino fue ¿quién? Dios, como es ahora también. Dios es el que gobierna en el reino de los hombres y por eso creo que es importante que oremos por nuestro país, pidamos por nuestra nación. Le dice, hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, ¿por qué? Él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón. Entonces no solo su papá le dijo, sabes, Salomón, lo que más te conviene es amar a Dios con todo tu corazón, seguir su palabra, caminar en la verdad, sino que David había ejemplificado, había vivido así. Y ahora su hijo puede dar testimonio, ¿delante de quién? De Dios. Y no estaba diciendo solamente algo por congraciarse, porque Dios sabe, Él conoce nuestras vidas. Y tú, le dice a continuación, le has reservado esta tu gran misericordia. Qué lindo, ¿no? Y vuelve a decir acerca de la gran misericordia de Dios que tiene para con nosotros. Y es tan grande que, como dice Romanos 8, 31, no escatimonia a su propio Hijo, 31 y 32, ¿no? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimonia a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Dice, tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono. Qué diferente, ¿no? A lo que pasa hoy en día. Han visto muchas marchas pro aborto, ¿no? Leyes que salen para eliminar a los niños indefensos en el vientre de la madre. Y cuando aquí más bien vemos que dice que es parte de la gran misericordia de Dios que una mujer pueda tener un hijo, que un padre pueda heredar a un hijo, no solo el apellido. Esta fue tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono. Y claro, este hijo iba a cumplir un rol importante.
Hay varios personajes en la historia de la humanidad que si los hubieran abortado ni hubiéramos sabido de ellos, ¿no? Uno de ellos fue Beethoven. Y cuántas piezas musicales tenemos que agradecerle, ¿no? O Juan Wesley, ¿no? ¿Cuántos hijos tuvo Susana Wesley? 19. Y ya decían, no vale la pena, ¿no? Pero Juan Wesley impactó la iglesia en Inglaterra. Dice el versículo 7. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Entonces ahí él mismo reconoce y dice, veo que esta tarea va a ser muy difícil, más difícil de lo que pensaba. Y yo soy muy jovencito, no tengo la experiencia que mi padre tenía. Pongo ahí la imagen de ese viejito porque solemos bromear con mi esposa, ¿no? Ya estamos llegando a la edad en la que nos volvemos investigadores, ¿no? ¿Dónde he dejado mis llaves? ¿Sí? Entra ella y me dice, ¿sabes a qué he venido? Entonces, lamentablemente, no solamente para los jóvenes que necesitan experiencia, dice que cuando uno llega ya a la edad madura, ¿no? Uno ya se da cuenta cuál es el sentido que la vida tiene. Pero como no lo anotó, pasemos por favor, versículo 8. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni enumerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar ese tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Todas las veces que uno tiene que hablar delante de un grupo de personas es complicado, no crean. ¿Sí? Uno siempre tiene cierto nerviosismo. Pero imagínense, ¿no? Gobernar una nación. Y este es un pueblo tan grande. Mientras más grande, creo que uno siente más pánico escénico, ¿no? Y estaba atravesando por algo así, pero también era la responsabilidad que tenía Salomón. Entonces, ¿qué pide Salomón? Da pues, y qué lindo, así como su padre se identificó como siervo de, ¿quién? De Dios. Ahora el hijo se identifica como siervo de Dios. Da a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo. Y no es egoísta en su pedido, ¿se dan cuenta? No dice, quiero tener un corazón entendido para generar riquezas, ¿no? Y que nuestras bolsas de valores y no sé, ¿no? Dice, estoy pensando en quién, en la tarea que debo cumplir, estoy pensando en el pueblo. Y para discernir entre qué, lo bueno y lo malo. Y creo que cada día tenemos que pedir ese discernimiento, ¿no? Especialmente los adolescentes. Discernir entre lo bueno y lo malo. Y se lo pide. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. He puesto un pasaje y una Biblia ahí, haciendo referencia a lo que nos dice 2 Timoteo 3:16, que toda la escritura ha sido inspirada por Dios, porque no hay otra forma en la que, si ustedes se dan cuenta, se hubiera incluido el versículo 10, ¿no? Esto agradó delante del Señor que Salomón pidiese, ¿no? Sabiduría. ¿Por qué? Porque Dios ha revelado esta palabra. No sabríamos si Dios no hubiera permitido que conozcamos lo que le pareció a Dios. ¿La oración de quién? De Salomón. Toda la escritura ha sido inspirada por Dios. Pasemos, por favor. Y le dijo Dios, versículo 11, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia, para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y la palabra nos dice en Santiago 1:5, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada de manera abundante. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Es el gran yo soy. Dice, no pediste para ti muchos días. Y es lo que pedimos muchas veces, ¿no? Salud.
¿qué es lo que buscaba Juan Ponce de León? La fuente de la juventud, ¿no? Quería encontrar esa agua, más bien que está en Sucre, en el ministerio para cuando vayan. Pero es una de las cosas que solemos pedir, ¿o no? Sí, podía haber pedido Salomón. Quiero ser el mandatario que bata el récord en Israel. Ni pediste para ti riquezas, que es otra cosa que solemos pedir, ¿no es cierto? Se cuenta de 3 personas que encontraron una lámpara en una fábrica y la frotaron y apareció ahí el genio y les dijo, ¿qué quieren? Y el primero dice, bueno, ¿cuántos deseos tenemos? 3. Bueno, pediremos entonces. Y entonces uno de los obreros pide irse de vacaciones a Hawái. El otro dice, no, yo quiero irme a un crucero. Y luego le tocaba al dueño de la empresa. Y dice, yo los quiero de vuelta porque tenemos que seguir trabajando. Pero generalmente pedimos riquezas, ¿no? Para nosotros, para disfrutar. No pediste, dice, la vida de tus enemigos. Vivir en paz. ¿No nos agrada vivir en paz? ¿Sin enemigos? No porque nosotros los tengamos, sino porque a veces hay personas que nos consideran sus enemigos. Pero la Biblia nos dice que debemos amar a nuestros enemigos. Y no vamos a poder hacerlo si no tenemos el amor de Dios en nosotros. Antes, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio, he aquí lo he hecho conforme a tus palabras. Qué lindo, ¿no? He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. Algunas veces vienen y me preguntan, ¿será que puedo pedir por esto? Yo les digo, está dentro de lo que la palabra de Dios dice, puedes pedir por eso. Y ahí como que resalto por eso con negrillas el hecho de que Dios dice, estoy escuchándote, estoy oyendo tus palabras y estoy haciéndolo conforme a lo que tú estás diciendo. Sin duda, el poder de la palabra de Dios es incomparable. Pero qué lindo que nuestras palabras también hagan eco en la presencia de Dios. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido. Tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. ¿Cómo hace las cosas Dios? Perfectas. Para los niños, los jovencitos que están aquí, ¿qué es lo que más nos conviene? Confiar en un Dios que hace las cosas perfectas, que quiere nuestro bien, que quiere lo mejor para nosotros. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Pasemos por favor. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Te he dado aún aquellas cosas que no me has pedido, pero yo soy Dios. Deuteronomio 8 dice que Dios es el que nos da el poder para hacer las riquezas. Y claro, en el Nuevo Testamento se nos dice que si tenemos es para que disfrutemos, pero para que compartamos también con aquel que padece necesidad. Versículo 14. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, y ahí ya no solo tenemos el testimonio de Salomón, sino de Dios. Como anduvo David, tu padre, yo alargaré tus días. ¿Se dan cuenta cómo este legado de David se transmitió? No solo por sus palabras, sino por sus hechos, por sus acciones. Y ahora es Salomón el que está compartiendo con nosotros esto, y es Dios el que está dando testimonio. Dice en el Salmo 31, versículos 14 y 15, mas yo en ti confío, oh Jehová, dice el salmista. Digo, tú eres mi Dios, en tu mano están mis tiempos. El único que puede saber cuánto tiempo va a darnos es Dios. Él es dueño de nuestras vidas. Pasemos por favor, porque creo que ya estoy en hora, ¿no? ¿No? Seguimos. Versículo 15. Cuando Salomón despertó, vio que era sueño, y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová, y sacrificó holocaustos, y ofreció sacrificios de paz, e hizo también banquete a todos sus siervos. Qué interesante. Se despertó y vio que era sueño.
yo quizá me hubiera levantado y hubiera dicho, era solo un sueño. Hay oportunidades en las que creo que Dios puede poner algo en nuestro corazón. Y me ha pasado especialmente con nombres de personas, ¿no? Que uno se levanta y piensa en un nombre y dice, ¿por qué estoy pensando en esa persona? ¿No? ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? Presentar delante de Dios a esa persona en la cual hemos pensado en ese momento. Y claro, encomendar nuestro día, el momento de despertar, lo primero que hagamos. Dice don Adrián Rogers del Amor que Vale, que lo último que hace en la noche antes de dormir es meditar en un versículo y rumiar, ¿no? Hasta quedarse dormido. Y cuando se levanta, entonces vuelve a retomar, ¿no? Aquel pensamiento. Pensar en Dios, no como un pensamiento positivo, sino en que reconocemos realmente que necesitamos de Él. Sin Él, no estaríamos aquí. Y se presentó, dice, delante del arca del pacto de Jehová y sacrificó holocausto y ofreció sacrificios de paz. Qué lindo, ¿no? Cuando uno está preocupado por algo. ¿Y cómo se habrá sentido Salomón al tener que asumir el trono, el reino? ¿No? Pero de pronto Dios le da esa paz que nadie más puede dar. Y él va y ofrece sacrificio de paz porque estaba en paz, sabía que Dios estaba con él. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? E hizo también, dice, banquete a todos sus siervos. Y Dios nos permite, como les decía, tener cosas, y esa es una de las conclusiones de Salomón en el Eclesiastés, de que disfrutemos de aquello que Dios nos ha dado. Esto también es don de Dios, dice el Eclesiastés. Compartió su alegría. En aquel tiempo, voy a ir un poco más rápido, vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él y dijo una de ellas, Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa y yo di a luz estando con ella en la casa. Antes de pasar, quiero hacer hincapié en el versículo 16, se presentaron, dice, dos mujeres. ¿Y cuál era su condición? De mala reputación. Y eso me lleva a pensar cómo ante Dios no hay acepción de personas, cualquiera puede presentarse ante Él. Y una hermana me decía cuando compartía este pasaje, ve cómo Dios puso a prueba la sabiduría de Salomón, dos mujeres hablando al mismo tiempo. Veamos qué dice. Aconteció al tercer día, después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también y morábamos nosotras juntas. Ninguno de afuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado. Y puso al lado mío su hijo muerto. Y yo pienso que el niño debe estar así de atento en la historia, ¿no? Sigamos al 21. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo, esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Tanto Salomón como el niño han debido estar agarrándose la cabeza, ¿no? Entonces, ¿qué dice Salomón? Traedme una espada, y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, partid por medio al niño vivo y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Yo creo que si estaba como parte de la servidumbre ahí en el palacio hubiera dicho, uy, qué gobernante nos ha tocado, ¿no? No se trata de una sandía, ¿no? Para que se vayan conformes con la mitad y la mitad. Entonces la mujer, de quien era el hijo vivo, habló al rey porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo y dijo, Señor mío, dad a este el niño vivo, a esta el niño vivo, y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, partidlo. Pasemos, por favor. Entonces el rey respondió y dijo, dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. ¿La gloria es para quién? Para Dios.
había sabiduría de Dios. Y permitió obviamente que el pueblo se dé cuenta que tenía un gobernante que estaba guiado por Dios, ¿no? ¿Cómo se dio cuenta Salomón? Sabía que la madre iba a conmoverse, ¿no? Que no iba a permitir que dañaran a su bebé. Y por eso es que ahora también se dice, ¿no? Respecto a la sabiduría, cuando uno hace justicia, ambos lados quedan contentos, esa es sabiduría salomónica, ¿no? Pasemos, ya estamos en el capítulo 4, nos faltan algunos. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán Israelita y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Maol. Y fue conocido entre todas las naciones de alrededor y compuso 3,000 proverbios y sus cantares fueron 1,005. Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes. ¿Quién le dio sabiduría? Dios. ¿A quién podemos acudir por sabiduría? A Dios. Dice el versículo 30, era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales. Todavía se valora mucho, ¿no? Aquí la sabiduría especialmente de los asiáticos, ¿no? Y sin embargo dice que no se podía comparar la sabiduría que él tenía con la de ellos o con la de los egipcios. Más sabio, y ahí se mencionan algunos nombres, quizá podíamos nosotros decir para nuestra época, más sabio que Albert Einstein, ¿no? Más sabio que Isaac Newton. Eso es lo que estaba queriendo decir en ese momento. Pasemos, por favor, y ya voy terminando. Parezco político, ¿no? Proverbios 3, ¿qué dice Salomón ahora? Escribió, dice, Proverbios, escribió Cantares, uno solo de sus proverbios. Hijo mío, no te olvides de mi ley. Y tu corazón, guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios capítulo 3. ¿Se dan cuenta qué efecto tuvo el padre David sobre Salomón? Salomón pudo constatar con el ejemplo de su padre la confianza que tenía David en Dios, y él heredó aquello como el mayor legado en su vida. Y ahora, ¿qué está haciendo Salomón con nosotros? Nos está dando el mismo consejo y nos trata como a sus hijos y nos dice: no se olviden de la palabra de Dios. Tu corazón guarde esa palabra. Y es separado con colores para que se den cuenta. Dice, ¿cuál es el premio que recibe aquel que guarda, obedece la palabra de Dios, que la aplica? Tendrá muchos años de vida. ¿Qué pasa con aquel que mantiene misericordia, concordia con la miseria ajena, como Dios tuvo con nosotros al enviar a Jesucristo? Aquel que se mantiene en la verdad, y para nosotros sabemos ¿cuál es la verdad? Cristo es la verdad. Y el Señor Jesús, cuando oró en Juan 17:17 dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Aquel que exhibe la verdad de Dios en su vida, ¿qué va a encontrar? Gracia y buena opinión ante los ojos ¿de quién? De Dios y de los hombres. Continúa diciendo: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Pasemos. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Por qué? Será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Qué interesante, ¿cómo creó Dios el universo? Con su palabra. ¿Cómo levantó el Señor Jesús al paralítico que habían llevado esos amigos y bajaron por el techo? Con su palabra. Qué poderosa la palabra, ¿no? Dice, versículo 9, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Piensa en qué estás empleando, ¿no? Tus recursos. Aquello que Dios ha permitido en que inviertas tu tiempo como trabajo. ¿Y quién nos va a dar? Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto.
En este proverbio, que es uno de mis favoritos, encontramos entonces el vivir en paz por mucho tiempo. No una vida larga solamente, sino una vida agradable. El tener el favor de Dios, el gozar de buena fama para con las demás personas. No para que nosotros nos sintamos orgullosos, sino todo es para la gloria de Dios. El tener lo suficiente y necesario para nuestro sustento. ¿De dónde viene todo eso? De Dios. Esta es palabra de Dios. Y Salomón lo ha constatado en la vida de su padre y en su propia vida. Y nosotros podemos hacerlo también. ¿Cómo? Hijo mío, escucha, oye, atiende, obedece, aplica mi palabra, nos dice Dios. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Amado Dios, te agradecemos por este tiempo, gracias por tu preciosa palabra. Te pedimos perdón porque muchas veces hemos pensado que en nuestra prudencia era más oportuno, más práctico apoyarnos. Te pedimos perdón por ello. Queremos a partir de ahora, Dios, poner toda nuestra confianza, amarte de corazón, sabiendo que tú nos amas de una manera tan maravillosa, tan grande, que tus misericordias se renuevan cada día. Gracias porque tu amor se ha demostrado a través de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador. Por eso, Padre, que en esta oportunidad podamos renovar nuestro compromiso contigo, no solamente como una promesa nuestra, sino en tus fuerzas, de cada día abrir tu preciosa palabra, sabiendo que de ella recibimos la senda por la que debemos caminar, sabiendo que tenemos sanidad, salud, no solamente física, sino también espiritual, que podamos, Dios, compartir esta preciosa palabra allí donde tú nos has plantado, que podamos dar frutos. Gracias, Dios, por tu congregación aquí en Alto Brajes. Gracias por cada familia aquí presente. Permite que cada uno de sus miembros pueda escuchar tu voz y atender el llamado de Jesucristo. Nos encomendamos a ti agradecidos porque no nos has dejado solos. Tenemos tu guía, tenemos tu Santo Espíritu, tenemos tu preciosa palabra. Somos parte de tu familia. Te damos toda la honra y la gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos.